Bienvenidos, soy Josón Tiveros y esto es Junko Creative. Vale, pues lo que vamos a crear es un póster, ¿vale? En este caso de Harry Potter. Para esto lo único que vamos a hacer es utilizar máscara de capa, unos pinceles y 4 ajustes para que veáis cómo se hace rápidamente sin tener que hacer selecciones complejas, ¿vale? Vamos a ir primero a archivo, vamos a ir a nuevo y vamos a crear un documento nuevo, ¿vale? En este caso yo ya lo tengo predeterminado, ¿vale? Y lo tengo guardado, pero pondremos esto, pondremos en centímetros, pondremos la anchura en 34, la altura en 51 y una resolución de 300, ¿vale? En modo de color RGB, ¿vale? Y aquí abajo lo vamos a cambiar en sRGB. Las imágenes no las puedo dar, las imágenes las tenéis que sacar de Google, ¿vale? Como he hecho yo, porque se trata de enseñaros cómo se hace. No puedo compartir estas imágenes, son de otros creadores. Entonces, cuando lo tenemos así, vamos a dar a crear y se nos crea nuestro documento, ¿vale? Ya tenemos el documento donde vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es pues ir a archivo y lo vamos a hacer con colocar el elemento incrustado. Vamos a ir aquí, se nos va a abrir la carpeta. Estas son las imágenes que yo me he descargado. Son todas imágenes de internet. O sea, si os metéis en Google y ponéis Harry Potter, os saldrán imágenes. Pues yo he cogido esta. Si ponéis Hermione, pues os va a salir esta. El fondo os da igual. Yo he cogido este fondo, podéis coger cualquier fondo. Intentar que las imágenes tengan una calidad pues que estén bien. Que yo aquí, por ejemplo, alguna no está muy bien. Pero bueno, como lo vamos a hacer, ¿vale? No vamos a perder calidad de la imagen. Entonces, primero lo que vamos a hacer es darle al fondo. Damos al fondo y se nos crea aquí en el mismo documento que tenemos. Y vamos a hacerlo muy grande. Fijaros que sale pixelada, la imagen no tiene mucha calidad, pero me da igual, ¿eh? De hecho, el fondo es una cosa que al final ni siquiera se va a ver. Le damos y ya lo tenemos. Este es el fondo que yo he cogido, ¿vale? Es un fondo así un poco de fantasía, ¿vale? Y a mí ya me va bien. Ya os digo, el fondo seguramente después ni lo veáis. Lo que vamos a hacer ahora, archivo otra vez, elemento incrustado. Y nos vamos a Harry Potter, le damos a Harry Potter, lo hacemos más grande. Fijaros que salen las imágenes pues pixeladas, me da igual, ¿eh? Lo vamos a poner, por ejemplo, pues por aquí, es el protagonista, le vamos a dar más o menos pues un poquito más de la mitad de nuestro póster. Y le damos a OK, sencillamente, ya está. Nos vamos a archivo, y otra vez, elemento incrustado. El Hermione, damos Hermione y la traemos también aquí. Ampliamos, buscamos y la ponemos porque va a ir más o menos por aquí. Vale, ya la tenemos más o menos un poquito más pequeña que Harry Potter, para darle un poquito más de importancia a Harry Potter. Pero bueno, esto ya a gusto de cada uno, ¿eh? Vale, pues ya lo tenemos por ahí. Archivo incrustado, otra vez. Y nos vamos a Ron. Pues Ron. Esta imagen es, bueno, de mala calidad, pero bueno, me da igual. Sencillamente la voy a utilizar. La vamos a poner también por aquí, le vamos a dar un poquito más grande, lo vamos a poner más o menos como la Hermione y más o menos por aquí. Yo creo que está bien. Le damos a OK, vale, pero ya tenemos las 3 imágenes, pero diréis, hombre, pero esto queda bastante mal, vale. Lo que vamos a hacer primero es pasar a Harry Potter en el primer lugar. Si sabéis cómo funcionan las capas, ¿vale? Pues sabéis que la que está por encima prevalece, ¿vale? Esto lo digo en mi curso básico de Photoshop, que os dejaré el enlace si queréis echarle un vistazo, además está muy bien. Cada 2 semanas voy subiendo un vídeo, o sea, iremos viendo cosas nuevas y todas las herramientas de Photoshop. Entonces, ¿qué hacemos? A Harry Potter lo subimos arriba y se nos pasa la parte de adelante. Vale, vamos a desactivar los ojitos del Ronald y de Hermione, ¿vale? Y nos centramos en Harry Potter. ¿Qué hacemos con Harry Potter? Máscara de capa. Nos vamos aquí, le creamos una máscara de capa. Cogemos un pincel, nos vamos arriba en pinceles y cogemos circular difuso. Circular difuso, le damos, por ejemplo aquí, pues 10. Salimos fuera. En la opacidad le vamos a poner 90. Y el flujo lo dejamos al 100. Vamos a hacer el tamaño del pincel un poquito más pequeño. Podemos irnos aquí y darle un tamaño más pequeño, lo cual cada vez que salgamos fuera no sabemos cómo es exactamente el pincel que tenemos. O sencillamente que también sale el curso con Alt apretado. Con el botón derecho, para la derecha hacemos más grande, para la izquierda lo hacemos más pequeño. Vamos a hacer un pincel más o menos, pues así ya me gusta. Y sencillamente, ¿la máscara de qué color es? Blanca. ¿En qué tenemos que pintar? En color negro. Si lo tenemos en color blanco como principal,
con la X cambiamos a color negro y quitamos lo que no queremos de Harry Potter. Y no os preocupéis por pasaros. Esto es rápido y sencillo. Se trata de hacer un fotomontaje rápido, sencillo y sin de esto. Nos pasamos ahora, veremos cómo se recupera. Lo estoy haciendo también con el ratón porque entiendo que hay mucha gente pues, que supongo que tampoco tiene tableta gráfica. Entonces con la tableta gráfica es más fácil. Pero bueno, como no tenemos todos una tableta gráfica, pues yo también lo voy a hacer como si no lo tuviera. Vale, ahora con la X recuperamos las partes que queremos. Lo hemos pasado por aquí, le hemos quitado la oreja y recuperamos la capa. Más o menos, ¿eh? No os preocupéis, de verdad. Vale, y ya lo tenemos. Lo dejamos así por ahora. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a la Hermione. Desactivamos Harry. Marcamos Hermione y máscara de recorte. ¿De qué color? En color negro. Con la X cambiamos el color. Exactamente igual. Recortamos la parte que no queremos de la Hermione. Vamos recortando. Sobre todo esto sí, los bordes de la imagen, eso sí que tiene que desaparecer. En un momento dado sí que nos puede dar un problema. Pero lo demás, el pelo y tal, esto había que hacerlo con una selección, con otra herramienta. Pero bueno, como va el vídeo de lo que va, pues lo vamos a hacer así. Vale, ya lo tenemos. Nos vamos al Ronald, activamos Ronald, desactivamos Hermione, nos marcamos a Ronald, le damos a otra máscara y exactamente con el color negro. Hacemos lo mismo. Si es que va a ser todo así, de sencillo. Yo creo que es interesante que aprendamos técnicas nuevas. A mí me gusta muchas veces cuando me aburro, pues en vez de hacer pues todo lo que he aprendido con selecciones, lo hago así. Y a veces me quedan unos montajes muy chulos. Que en otro caso, si queréis, lo puedo enseñar. Vale, pues ahora activamos los tres. Ya tenemos los tres más o menos recortados, ¿vale? Después acabaremos de retocar todo esto. ¿Vale? Por ejemplo, si Harry se nos ha quedado aquí un poquito, pues si queremos recortar, pues nos vamos aquí, color negro, con la X cambiamos y acabamos de... Aquí incluso como el Ron también tiene la capa igual, pues podemos eliminar un poquito más, nos metemos un poquito más en medio, así, y ya está, ¿vale? Y aquí pues exactamente igual. Quitamos un poquito, que nos pasamos con la X y le damos... Lo vamos a dejar por ahora así, no quiero liarme más. Vamos a traernos también al profesor. Vamos a ir, elemento incrustado, otra vez, al profesor. Vale, ¿y dónde lo vamos a poner? Pues va a ir por aquí, más o menos, yo creo que por aquí va a quedar bien. Exactamente, le damos también a la V y ¿qué pasa con el profesor que está por delante de todos? Vale, pues lo vamos a bajar abajo del todo. Lo pasamos detrás de ellos. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es exactamente igual. Desactivamos la Harry, Ronald, Hermione y le creamos una máscara. ¿En qué color? Negro también. Y quitamos todo lo que sobra del profesor. Súper rápido. Vamos quitando. Vamos quitando. Si nos pasamos no pasa nada. Recuperamos con la X. Vamos quitando. Vale. Vamos quitando. Con el ratón es más complicado. Es más fácil con el lápiz de la tableta. Pero bueno, se puede hacer, ¿eh? No hace falta Photoshop. No hace falta una tableta gráfica. Sencillamente sí que es verdad que es aconsejable pues tenerla. Vale, pues ya lo tendríamos más o menos por aquí. Tampoco voy a quitarle un poquito más por aquí. Ya está, y vamos viendo cómo va quedando. Más o menos va quedando así. Fijaros aquí lo que he dicho antes, que el filo de las imágenes sí que hay que quitarlo, ¿vale? Entonces, es Harry Potter, nos ponemos en la máscara de Harry Potter y con color negro acabamos de quitar esa raya que quedaba ahí, ¿vale? Vale, pues esto quedaría así, estamos por arriba. Nos vamos, elemento incrustado otra vez. ¿Y qué vamos a traer aquí? A Scamander. Vamos a traer Scamander, lo vamos a hacer más grande porque va a ir por detrás, pero quiero que también sea importante. Más grande aún, lo vamos a ampliarnos. Fijaros que sale súper pixelada la imagen, da igual. La vamos a poner, vamos a ver cómo queda. Y lo vamos a poner, pues, detrás del todo también. Ya me gusta cómo queda ahí. Vale, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Desactivamos todas las capas que están por encima y nos fijamos en Scamander. Exactamente igual, máscara de capa, color negro, sin tocar ningún parámetro, ¿eh? No estamos tocando en ningún momento ningún parámetro. Vamos a ir por aquí, vamos a quitar,
Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a quitar al profesor por aquí. Este no queremos que salga. Vale, por aquí. Y vamos a quitar todo esto que sabemos que lo va a tapar el profesor. Vale, aquí me he pasado, no pasa nada con la X. Recuperamos. Vale. Y aquí abajo con la X quitamos. Esto es el pie del otro. Y aquí también sale un poco del otro. Y dejamos solamente la Scamander. Vale, yo creo que más o menos sería esto. Ahora que hacemos, activamos todo. Y vemos cómo nos va quedando el fotomontaje. Aquí nos hemos pasado, por ejemplo, en Scamander. Lo damos aquí. Y en color blanco recuperamos. Con la X recuperamos. Vale, recuperamos con la X. Quitamos lo que no queremos. Más o menos por aquí. Con la X recuperamos. Vale, y ahora que nos falta subir arriba y traemos al Fénix. Vamos aquí otra vez, elemento incrustado y traemos al Fénix. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero voltearlo. Para voltearlo, botón derecho y le decimos voltear horizontal. Lo quiero así. Vamos a hacerlo grande y vamos a hacer que la cabeza quede en medio de ellos dos. Para ello lo vamos a subir aquí, vamos a bajar un poco la opacidad y vemos dónde nos va quedando. Un poquito más grande. Vale, y lo vamos a poner por ahí. Yo creo que por ahí puede quedar bien. Vamos a OK, subimos la opacidad y lo bajamos abajo del todo. Lo quedamos detrás del todo y ya nos queda ahí. ¿Que nos gusta así? Pues ya estaría. ¿Que queremos recortar? Pues exactamente igual, se le hace una máscara de capa. Por ahora yo creo que está quedando bastante bien. Nos vamos a la herramienta mover, V, ¿vale? Y ajustamos donde queremos pues cada sujeto. Nos vamos al guión. Si lo vemos bien, con las teclas también puedes moverlos, ¿vale? El ROM también lo vamos a bajar un poco. ¿Vale? Al Harry lo voy a subir. Y yo creo que por aquí puede quedar bien. Solo lo voy a ocultar un poco más para que se vea un poco más el Fénix. ¿Vale? Que me gusta. No tanto porque se nos ve por aquí el fondo, lo que os he dicho antes. Vale, por ahí. Y yo creo que más o menos estaría bien. El profesor, si nos vamos al profesor, por ejemplo, le vamos a recortar un poquito más con la X. Cambiamos al color negro y vamos a quitar esto de aquí. Para que eso sí que se ve. ¿Vale? ¿Y ahora qué podemos hacer también? Pues sencillamente le bajamos aquí la opacidad y le vamos a poner un 19, 20, ¿vale? Y fijaros lo que hace el pincel. Podemos pasarlo un par de veces y lo que hace es perfeccionar ese borde. Aquí exactamente igual. Nos va a quitar en color negro, pero nos perfecciona estando en cada... Si nos vamos, por ejemplo, a Harry Potter, pues perfeccionamos el borde. Para quitar esa pequeña selección que nos queda ahí, que nos acaba de gustar. Y integramos una imagen con otra. Si nos vamos al Hermione, pues le damos ese pequeño toque también y hacemos que se integre. Y al Ron, pues exactamente igual. Vamos a ir un poquito, eso con la opacidad bajándosela. Y yo creo que más o menos quedaría bien así. Vamos a Harry un poquito y aquí sí que le quitamos esto que ha quedado un poco aquí. Ya estaría. Esto sería más o menos pues el fotomontaje. Ahora hay que darle pues el efecto, ¿no? El efecto que quede bonito y que quede estilo película, ¿no? Estilo póster. Entonces, para ello, primero vamos a hacer el título. Yo tengo la letra de Harry Potter, ¿vale? Yo me la he descargado. Para descargarla es sencillo, os vais a Google, ponéis descargar fuente Harry Potter, la podéis descargar. Sobre todo mucho cuidado, ¿vale? Con lo que descargáis, porque tener un buen antivirus, ¿vale? Sobre todo porque podéis meter algún virus en el ordenador. Y si alguno no sabe cómo instalar la fuente esa, pues me lo deje en comentarios y yo os dejaré cómo ponerla en Windows para que os salga en Photoshop, ¿vale? Pero eso ya os digo, me lo dejáis en comentarios, porque si no se alarga mucho el vídeo. Entonces yo tengo la letra de Harry Potter, lo voy a hacer con la letra de Harry Potter. Quien no la tenga puede hacerlo con otro tipo de letra o descargarse la letra. Vale, pues ahora vamos a poner el título, ¿vale? Marcamos el título estando en la capa de Harry Potter y color naranja, yo lo voy a hacer en color naranja. Le damos, ponemos Harry Potter. Damos OK, Control T y lo hacemos lo grande que queramos. En este caso lo vamos a poner por aquí.
un poquito más pequeño. Si no, al final va a tener más importancia. Y lo vamos a poner por aquí. Le damos OK. Y ahora que lo tenemos ya puesto, pues le podemos bajar un poquito la opacidad, por ejemplo. ¿Vale? Para que se vea por detrás por los personajes. Y entonces le vamos a dar un efecto pues más estilo película. Y vamos a tapar los defectos que se han quedado en la imagen. Para ello vamos a hacer una máscara por encima. Una máscara nueva que vamos a ponerle retoque. Le damos Enter. Y vamos a irnos aquí a un pincel. Y vamos a coger este pincel que los dejaré en recursos, ¿vale? Quien no sepa también instalar un pincel, pues también en el curso estará, ¿vale? Pero si no, pues también no lo dejen en comentarios y os enseño cómo descargaros este pincel e introducirlo en Photoshop. Y si hay mucha gente, pues podemos hacer un vídeo de cómo crear pincel y ponerlos en Photoshop, ¿vale? Con color blanco vamos a darle y vamos a subir la opacidad, nada, al 30, por el 30 y algo. Y, por ejemplo, vamos a darle este estilo niebla, donde vemos que tenemos un poco, sobre todo por aquí, para ir, aquí me he pasado, control Z, no quiero que se le tape la cara. Aquí le vamos a dar un poco entre ellos, y aquí vamos a hacer un poquito así. Y vamos a ir cerrando el cuadro para que parezca que nos centramos más en el centro de lo que es la imagen. Fijaros también una cosa, que Hermione y lo que es el ROM tienen más color, más tonalidad en la cara, ¿vale? Esto se puede solucionar también, ¿vale? ¿Cómo se hace? Nos metemos en Hermione, nos ponemos en Hermione y entonces aquí en capas le damos y nos vamos a intensidad. Marcamos esto de aquí, que es hacer una máscara de recorte sobre esa imagen. Y lo que hacemos es subir o bajar la intensidad. Fijaros que así queda mucho mejor porque se parece más a lo que estamos creando, ¿no? Ese fotomontaje, ¿no? Y aquí, si subimos la saturación, pero si la bajamos, también ya aparece más la cara de Harry, ¿no? Que podemos hacer lo mismo con Ron Weasley. Si nos vamos aquí, le decimos intensidad, hacemos exactamente, marcamos máscara de recorte sobre esa imagen. ¿Vale? Y entonces hacemos lo mismo, le bajamos un poquito la intensidad y la saturación. Fijaros que ya va quedando un estilo más película. Y esto aún podemos solucionarlo más, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aún más? A mayúsculas, control A, E, y nos sale una capa, que esa capa es el resultado de todo lo que hemos hecho, ¿vale? Con esa combinación de teclas. ¿Qué le vamos a poner? Pues póster. Cuando tenemos el póster, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a hacer un filtro de cámara RAW. Hacemos cámara RAW sobre esa imagen y ahora tenemos la imagen que hemos creado. Para mí ha quedado muy bien, la verdad, sin haber hecho ninguna selección. Le vamos a dar, por ejemplo, en temperatura, le vamos a dar un tono más cálido. Vamos a poner a 11-12. La exposición la vamos a bajar un poquito para que veáis cómo queda. Sobre un 35 le vamos a bajar esa exposición. Los blancos sí que los vamos a bajar un poquito, también los vamos a dar menos 20 algo, 21, 22, 25, ¿vale? Los negros los vamos a subir un poquito, porque quiero que resalte. Y la saturación, fijaros lo que hace la saturación, que aquí es donde queda bonito. Vamos a darle ese toque blanco y negro, sin llegar a ser blanco y negro, con color, y yo creo que queda mucho mejor. Si le damos a aceptar ahora, pues tendríamos nuestro póster. Sencillo, con máscaras de capa, que son súper sencillas. Hemos visto que no hemos tocado apenas muchas más cosas de Photoshop. Eso sí, intentar hacerlo pues cada uno con lo que os gusta, ¿no? Si con otra temática, con otra película. Yo tengo póster pues de varias películas y tal. Si ahora queréis sacar este póster, sencillamente pues archivo, guardar como, ¿vale? Aquí pondríamos Harry Potter. Y le decimos que lo guarde en el escritorio, por ejemplo. Le decimos guardar. Y lo que nos va a guardar es el fichero PSD, ¿vale? Que es todas las capas que hemos hecho en nuestro proyecto. Ha guardado el proyecto. Nos vamos otra vez, le decimos guardar. Y aquí, en vez de cambiarlo por PSD, lo cambiamos en JPG. Y si os fijáis, nos quitan las capas y solo nos guarda el perfil. Decimos guardar, en el mismo sitio. ¿Vale? Aquí le subimos la calidad al máximo. De 10 a 12 ya está bien, ¿vale? Yo lo voy a poner a 12.
Le digo que ok y dejamos que cargue. Y ya lo tendríamos. Si ahora cerramos Photoshop, lo minimizamos, nos vamos al escritorio, este sería nuestro póster. Y aquí lo tenéis. Vale, pues el vídeo sería esto. Se ha alargado un poco más de lo que yo pensaba. Y hasta aquí sería todo. Suscribiros, activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando vais subiendo nuevos vídeos. Y gracias a todos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.